Comunidad, quédense al final de este episodio porque les vamos a anunciar a los ganadores del último sorteo y les vamos a decir lo que tienen que comentar en este episodio para tener la oportunidad de ganar 5 libros autografiados para ustedes o para cualquier persona a quien ustedes se lo quieran enviar en cualquier rincón del mundo. Bienvenidos. Muy buenas noches, comunidad. En este espacio donde lo inexplicable toma forma, es inevitable preguntarnos ¿por qué creemos en lo paranormal? Porque algo en lo más profundo de nosotros siente que estas historias no son tan imposibles como parecen. Tal vez es porque el miedo a lo desconocido no es algo extraño, sino profundamente humano. Desde tiempos inmemoriales hemos buscado respuestas a lo que no entendemos, a las sombras que se mueven en la oscuridad, a los ruidos en la noche, a las sensaciones de que no estamos solos. Y aunque la ciencia ha intentado explicarlo todo, siempre quedan esos momentos, esos encuentros que escapan a toda lógica, pero que se sienten de alguna forma más reales que cualquier cosa. Creemos en lo paranormal porque nuestros miedos no son solo historias, son ecos de lo que no podemos controlar, de lo que no podemos ver, pero que sí sentimos con total claridad. Esos miedos nos acompañan porque, en el fondo, nos recuerdan lo vulnerables que somos. Así que apaga la luz, abre tu mente y acompáñanos a explorar estas historias, porque esta noche, una vez más, cruzaremos juntos la línea entre lo real y lo imposible, entre lo que entendemos y lo que nos aterra. Y lo iniciaremos con una historia que, les adelanto, va a ser difícil de creer para muchos, sobre todo para quienes nunca han tenido cerca un objeto extraño, algo que les dé miedo. Una muñeca que parece cobrar vida por las noches, una figura en el jardín que cada que la ven parece estar en una posición ligeramente distinta. Pero si por el contrario ya han tenido una experiencia similar, esta historia quizás va a despertar algunos recuerdos. Mi nombre es Uriel Reyes. Bienvenidos, bienvenidas a Relatos de la Noche. Hola Uriel, mi nombre es Mauricio. Soy un fanático incondicional de tu podcast desde que escuché el crucifijo del Padre Lucas, allá por el lejano 2020. Desde entonces no me perdía ningún episodio, disfrutando y asustándome con cada historia que compartes. Sin embargo, a principios de este año, los compromisos escolares me alejaron del programa, perdiendo el ritmo hasta agosto. Ahora estoy poniéndome al día y quería compartir una historia que espero puedas incluir en algún episodio en el futuro. Mi nombre es Mauricio Maldonado. Soy del estado de Campeche, en México. Es un lugar hermoso, aunque a menudo subestimado desde mi perspectiva. Esta historia se desarrolla específicamente en un pequeño pueblo llamado Chicbul, cerca de Ciudad del Carmen. La vivencia no es mía sino de mi padre. Él es trailero y su trabajo lo lleva a viajar constantemente, lo que hizo que lo viera muy poco durante mi infancia. En aquellos días, cuando yo apenas tenía año y medio, mi mamá y yo también viajábamos constantemente entre nuestro pueblo y la capital del estado debido a sus obligaciones. Una noche, mientras mi mamá y yo estábamos fuera, mi papá se quedó solo en nuestra pequeña casita de palma, que en ese entonces era nuestro hogar. La casita era muy modesta pero acogedora. Entre nuestras pocas pertenencias teníamos una pequeña estatua decorativa. Un típico mexicano dormido con un zarape y un sombrero grande que le cubría la cara. Ya saben cómo nos pintan en las caricaturas. Aquella noche mi papá descansaba en su hamaca, intentando recuperar fuerzas antes de su siguiente viaje. Sin embargo, de pronto sintió un fuerte tirón en la hamaca que lo despertó de golpe. Y como seguramente se imaginarán, aunque desconcertado, decidió ignorarlo, atribuirlo al cansancio. Desde donde estaba, pudo ver la estatua en la esquina de la habitación. Completamente normal. Se dio la vuelta en la hamaca tratando de ignorar lo ocurrido, pero minutos después
escuchó algo que lo hizo helarse. Pasitos suaves cruzaban la habitación. Lo recordaron a los que yo daba por la tarde cuando jugaba en la casa. ¿Romana? Llamó, pensando que mi mamá había regresado con nosotros. ¿Mau? Me llamó a mí. Pero el silencio fue su única respuesta. Al girarse en la hamaca se dio cuenta de que estaba completamente solo. La puerta de cristal mostraba la oscura madrugada y la estatua seguía en su lugar. Sin embargo, notó algo en ella que le resultó inquietante, como si estuviera ligeramente desplazada. Molesto se levantó, tomó la estatua y la dejó fuera de la casa, cerca de la puerta. Desde el interior podía verla a través del cristal opaco. Aún así estaba agotado, así que se volvió a dormir casi de inmediato. Pero no tardó mucho en despertar de nuevo, esta vez por unos golpecitos suaves en la puerta. «Ya voy», murmuró adormilado. Miró su teléfono, un pequeño Nokia que, aunque no muy moderno, al menos le permitía ver la hora. 3:56 de la madrugada. Al sentarse en la hamaca volteó hacia la puerta. Lo que vio lo dejó incrédulo. La estatua ya no estaba ahí. Por un momento pensó que alguien la había robado. Molesto se levantó de un salto y salió de la casa para buscarla. Miró a su alrededor, pero aquella cosa ya no estaba ahí. Entonces escuchó un sonido detrás de él. Una risita suave, casi infantil, pero extrañamente aguda, chillante. Sintiendo una punzada de temor, regresó rápidamente al interior de la casa y lo que vio comunidad, lo dejó helado. La estatua estaba detrás de su hamaca, como si lo estuviera esperando, con la misma postura que tenía antes. Con una mezcla de valentía y enojo, mi papá tomó la estatua, le gritó toda clase de groserías y volvió a tirarla fuera de la casa. Más enfadado que asustado, regresó para acostarse. Sin embargo, el miedo comenzaba a calarle, poco a poco, aunque intentara disimularlo tras su temperamento. Poco después, los golpes en la puerta comenzaron de nuevo. Esta vez mi papá se incorporó lentamente en la hamaca, pero lo que vio lo dejó paralizado de terror. Frente a la puerta, aquella cosa ya no era solo una estatua. Parecía estar viva, retorciéndose y deformándose, como si intentara adoptar la forma de una persona pequeña. La figura se tambaleaba. Cada movimiento era antinatural, como si sus extremidades no funcionaran del todo bien. En ese momento mi papá no pudo más. Se acurrucó en su hamaca cubriéndose con la manta mientras rezaba con desesperación. Sus pensamientos se dirigieron a mí, a mi mamá y a mí, rogando que todo acabara pronto, que nos pudiera volver a ver. Eventualmente, entre los rezos y el agotamiento, por fin se volvió a quedar dormido. Fue el sonido de la puerta abriéndose lo que lo despertó. Mi mamá y yo habíamos llegado a casa. Mi papá se levantó de un salto y nos abrazó, especialmente a mí, con una mezcla de alivio y miedo que nunca antes había mostrado. Inmediatamente le contó todo a mi madre, quien quedó tan sorprendida como él, quien jamás había visto de forma extraña aquella estatua que no volvió a entrar a la casa. Actualmente mis padres están separados, lo que hace que las oportunidades de ver a mi papá sean muy limitadas. Sin embargo, la última vez que lo visité en el pueblo, recordamos juntos esta historia, la vez en que una simple estatua chistosa se convirtió en algo más, en algo que mi papá dice parecer un duende, en algo que jamás pudimos ni vamos a poder comprender. Como último dato, un tiempo después nos mudamos a la capital de Campeche. Al transportar nuestras cosas, aquella estatua
que sí empacamos con nosotros, desapareció sin dejar rastro. Mis padres nunca supieron qué pasó con ella, ni cómo se perdió. Lo único que sabemos es que esa noche, algo aterrador estuvo en nuestro hogar. Gracias por leer, no solo esta, sino cada historia que te envían. Un saludo a toda la hermosa comunidad de Relatos de la Noche. Muy buenas noches, comunidad. Mi nombre es Antonio, y mi historia se remonta al año 2019, hace ya 5 años, en Nueva Segovia, Nicaragua. Me encontraba en el territorio indígena del municipio de Mozonte, cursando mi tercer año en la universidad. Estudiaba ingeniería en recursos naturales, y como parte del pensum de mi carrera, era obligatorio realizar al menos 2 pasantías o prácticas para poder culminar mis estudios. Al no contar con contactos que pudieran ayudarme a encontrar un lugar para realizar estas prácticas, mi universidad me asignó de manera aleatoria a una institución o proyecto relacionado con mi carrera. Así es como fui seleccionado para participar en un proyecto de acompañamiento técnico rural, cuyo objetivo era brindar apoyo a trabajadores del campo. Éramos poco más de 100 estudiantes distribuidos en diferentes zonas del país. Curiosamente a mí, junto con 11 compañeros más, nos asignaron al territorio indígena de Mozonte, ubicado al norte del país, pero bastante cerca de mi lugar natal. Esto en teoría me ofrecía cierta tranquilidad, ya que estaría muy cerca de mi familia. O al menos, pensé que me ofrecía cierta tranquilidad. Se nos explicó que trabajaríamos en varias comunidades del municipio, aclarando que estaríamos en territorio indígena. Aunque esperaba encontrar algo diferente, lo que vi al llegar fue un entorno rural, con personas dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para cubrir todo el terreno asignado, fuimos divididos en 3 equipos de 4 personas cada uno. En mi grupo estaban Carlos, Lilian, Cristel y yo. Nuestro equipo fue el último en ser distribuido, y al llegar al lugar, alrededor de las 4 de la tarde, pudimos observar el ambiente que nos esperaba. Familias viviendo de cultivos básicos y ganadería, sin acceso a agua potable ni electricidad. Para quienes no estábamos acostumbrados a esas condiciones, la experiencia era sin duda un desafío. Tuvimos suerte de ser ubicados en unas instalaciones desocupadas, antiguamente usadas como casas maternas para mujeres embarazadas. Esto significaba que al menos tendríamos camas donde dormir, a diferencia de los otros 2 grupos que no contaban con esa comodidad. Al llegar noté que estábamos cerca de un cerro. Siendo la única persona del grupo originaria de la zona, conocía bien las historias sobre ese lugar. Se decía que personas habían desaparecido ahí, que otras habían sufrido posesiones al subir, e incluso había rumores sobre un gran toro negro y pactos diabólicos realizados en un sitio conocido como la Silla del Diablo. Ese cerro se llamaba Alguazara. Se lo comenté a mis compañeros, pero no le dimos mucha importancia, ya que nuestra prioridad era el trabajo. Sin embargo, fue ahí donde comenzaron los eventos extraños. Y es que verán, por las noches, el silencio era absoluto, hasta que de repente se escuchaban aleteos fuera de la pequeña instalación, o pasos, como si alguien con botas caminara en una sala cercana. Pasos que nunca podíamos encontrar, pasos que parecían venir de nadie en la noche. Estas pequeñas experiencias iniciales, aunque irrelevantes tal vez, nos hicieron pensar que las historias locales podrían tener algo de verdad. Y con el tiempo, nos dimos cuenta de que estábamos por vivir cosas mucho más tétricas. Los lugareños nos relataron varios eventos paranormales a los que ya estaban acostumbrados. Por ejemplo, nos contaron sobre un conocido que solía cazar una noche, que al treparse a un árbol fue rodeado por muchos venados, y uno de ellos, sobrenaturalmente grande y con enormes cuernos, lo miró fijamente. Cuando intentó dispararle con su arma, esta no funcionó, y el venado, aún mirándolo, sonrió. Esbozó una gran sonrisa casi humana antes de marcharse. Otra historia involucraba a un niño, que para cuando nos lo contaron ya era un adolescente. Según decían, una noche mientras llevaba el ganado al corral, vio una pequeña silueta parecida a la de un niño, pero con ropa vieja, desgastada. Cuando intentó golpearlo para ahuyentarlo de ahí,
para ahuyentar a eso, lo que fuera. Quedó completamente inmóvil. Desde entonces, el chico había perdido el habla. Tuvimos la oportunidad de conocerlo y efectivamente tenía un comportamiento extraño, pero nos dijeron que antes de eso que solo pudo contar a través de la escritura, era un niño completamente normal. Los días transcurrieron y nos movieron a otro sitio, dejando atrás aquellas pisadas, aquellos aleteos y ruidos nocturnos en el techo, para encontrarnos con algo aún más inquietante. Y es que en esta ocasión nos ubicaron en una casa familiar muy humilde, habitada solo por 3 personas. Pero era algo diferente. Estábamos más cerca de ese cerro, al igual que el segundo grupo. Y al llegar, el ambiente cambió drásticamente. En toda esa zona era perceptible una sensación de oscuridad, una vibra pesada e inexplicable, pero que todos notamos. Y desde la primera noche en ese lugar, comenzamos a sentirnos perseguidos. Nos sentíamos como una presa, como si todo nuestro instinto nos dijera que había una amenaza muy cerca. Lilian y yo teníamos cierta sensibilidad de estas cosas, y durante las noches podíamos sentir una presencia caminando, muy cerca, pero donde no podíamos escucharla, como si estuviera alrededor de nuestra zona de descanso. Era como si algo nos acechara, rodeándonos, y esto se repitió noche tras noche. Debido a las condiciones del lugar, nos tocaba levantarnos muy temprano, a eso de las 4 de la madrugada, para poder ir al río a bañarnos, ya que no contábamos con agua potable. Aprovechábamos la oscuridad para hacerlo rápidamente, pero cada vez que estábamos ahí sentíamos pasos en el agua, voces en el viento, como si algo nos espiara. Nos daba prisa por volver, con la constante sensación de ser observados por algo oculto, por algo que estaba en la penumbra. Un día, mientras caminábamos hacia otra comunidad, pasó algo extraño. Al detenernos a descansar junto al río, estábamos algo desorientados y decidimos pedir ayuda. En ese momento, escuchamos a lo lejos a un grupo de personas que conversaban. Sus voces se acercaban con el viento, por lo que decidimos esperarlas para orientarnos. Sin embargo, nadie llegó. Las voces se seguían escuchando, pero nunca vimos a nadie. Finalmente decidimos ignorarlo, continuar con nuestro camino, intentar encontrarlo por nosotros mismos. Y justo cuando tomamos esa decisión, las voces cambiaron. Comenzaron a reírse de nosotros. Era muy claro. Ese tono burlón resonaba entre el viento. Esa noche, mientras comentábamos lo que pasó, todos sentimos nuevamente que algo nos acechaba. En la oscuridad. Esta vez fuimos todos. En un momento Carlos decidió ir al baño, que estaba a unos 30 metros de la casa. Cuando entró, escuchó que alguien le tocaba la puerta. Sin embargo, al salir de inmediato, ya no vio a nadie. Solo estaban las luces de nuestras linternas a lo lejos y la densa oscuridad rodeándolo. Al día siguiente, mientras caminábamos hacia otro destino, ocurrió algo aún más perturbador. Sin que nadie lo notara al principio, el teléfono de Carlos se encendió misteriosamente. Comenzó a tomar fotografías por sí solo, más de 200 para ser exactos. Todas estaban dirigidas a la misma persona, a Cristel. Cuando nos enseñó las fotos, descubrimos que eran extremadamente extrañas. Algunas mostraban su rostro deformado, sombras o siluetas entre los árboles, figuras que no se podían reconocer entre las sombras. Fue aterrador de verdad, especialmente porque ese teléfono solo podía desbloquearse con huella dactilar, lo que hacía casi imposible que se activara, que tomara fotografías por error, y mucho menos de una sola persona. Por supuesto, desde ese momento Cristel ya no podía dormir sola, pero no solo por el miedo. Sentía que algo le quitaba las cobijas. Sentía que algo la miraba mientras dormía. Por mi parte, sentía que había algo oscuro,
Sentía que algo peligroso habitaba ese lugar, y Lilian también lo estaba sintiendo. Desde entonces Lilian durmió con Cristel para que no se sintiera tan atemorizada, e intentamos que nunca estuvieran solas, pero algo más sucedió. En uno de nuestros días de descanso decidimos ir a bañarnos al río. Una persona del lugar nos llevó a un lugar muy bonito, rodeado de árboles, pero antes de llegar nos advirtió: si saben persinarse, háganlo, porque aquí pasan cosas extrañas. Es muy bonito, sí, pero mucha gente se ha ahogado de maneras muy misteriosas. Aunque nos impresionaron sus palabras, no le quisimos dar importancia pensando que eran tradiciones del lugar, cuentos, leyendas. Y sí, lo sé, era algo absurdo que pensáramos así, dado todo lo que estábamos experimentando, pero es esa necesidad humana de negarse para no sentirse amenazado. Además, después de todo lo vivido, pensamos que ¿qué más podría sorprendernos? Ese día transcurrió con total normalidad. Al volver a la casita revisamos las fotos, los videos que habíamos grabado. Fue entonces cuando lo notamos. En uno de los videos, mientras la cámara estaba acomodada en un árbol para grabarnos a todos nadando, se escuchaba muy claramente una risa. Era una risa burlesca, de mujer, como si alguien nos hubiera estado viendo. A pesar de lo que se escuchaba, no se veía nadie en el lugar, solo nosotros. Por las noches solíamos conversar sobre lo que pasaba. Siempre quedaba esa espina, esa sensación de que había alguien cerca, algo cerca, siempre acechándonos. Lo último que me ocurrió a mí fue, no sé si un sueño o real, pero mientras dormía sobre el suelo con mi bolsa de dormir, recuerdo que abrí los ojos y sentí una energía muy pesada. La oscuridad parecía envolverlo todo, y cuando moví la cabeza lo vi. Frente a mí, agachado en cuclillas, había alguien, un ser delgado, extremadamente delgado, con los huesos de la espalda que parecían brotarle de la piel y las costillas muy visibles. Sus ojos eran grandes y oscuros, no tenía cabello, y en su rostro había una sonrisa que me perturbaba. Me estaba viendo fijamente. En ese instante no podía moverme. Mi corazón latía desbocado y mi cuerpo estaba completamente inmóvil, incapaz siquiera de pronunciar una palabra. Pero lo más aterrador era esa expresión en su rostro, esa sonrisa que parecía clavarse en mi mente, quemarse en mi retina. Finalmente logré reaccionar, pero ese ser desapareció de inmediato. Sin embargo, cuando desperté, alrededor entre los matorrales, se escuchaba claramente el movimiento de algo, de alguien que no dejaba de rodearnos, de alguien que parecía vigilarnos desde la oscuridad. La noche siguiente a esa aparición fue diferente. Todos decidimos dormir juntos en una misma habitación, y fue ahí comunidad donde se mostró de nuevo. Pero esta vez era otra figura, una silueta alta y delgada, que se paró en la puerta de la habitación. Nos despertamos todos al mismo tiempo. No lo dijimos, pero todos lo vimos en ese momento. Había algo que nos miraba fijamente sin moverse, pero tampoco entraba, como si algo la estuviera deteniendo. Al fondo de la habitación, pero justo frente a la puerta, teníamos una imagen de San Miguel Arcángel, y sentimos que, tal vez, eso fue lo que nos protegió aquella noche. Finalmente regresamos a la ciudad para preparar nuestros informes, pero esa experiencia, comunidad, me dejó una enseñanza. En cualquier lugar, por más remoto y por más cotidiano que se vea, hay cosas ocultas. Tal vez los lugareños ya están acostumbrados a ellas, las consideran parte de su día a día, pero para nosotros, esas vivencias eran inolvidables. De una forma terrible, sí, pero inolvidables. Esa fue mi experiencia junto a mis compañeros, pero los otros dos equipos también vivieron cosas similares. Unos escuchaban a una anciana que gritaba todas las noches que estaba por terminar su vida. Al otro se le apareció un hombre extraño a los pies del cerro. También hablaron de luces extrañas en el cielo,
y figuras que se movían entre las sombras. Esta es mi historia. Tal vez no sea la más aterradora, pero créanme, es completamente real. Me hizo creer que sin importar dónde estés, de qué país seas, la única certeza es que siempre hay algo acechando, algo cerca de ti, esperando revelarse. Espero que no encuentren pronto ese detonador, eso que lo va a hacer despertar, acercarse, manifestarse, volver los protagonistas de Relatos de la Noche. Muchas gracias. Comunidad, es un placer continuar por aquí. No hemos llegado aún al final de este episodio y si quieres ayudar a Relatos de la Noche, recuerda que suscribiéndote, compartiendo este episodio con tus amigos y sobre todo, llevando este proyecto a todos aquellos a tu alrededor que sabes que tienen también una historia por contar. Estás colaborando a que Relatos siga vivo, a que cada semana haya más y más historias por descubrir y por contar. Si tienes alguna red social como Instagram, TikTok, Facebook o X, también síguenos por ahí. Vuélvete parte de la mejor comunidad de Internet. Continuamos con una historia más esta noche. Hola, Relatos de la Noche. Tengo 2 años que sigo su canal y me encanta su trabajo. Soy una fiel seguidora, siempre puntual a sus publicaciones. Antes de comenzar me gustaría darles algo de contexto. Yo vivo con toda mi familia, mi abuela, mis tíos, mis papás, mis hermanas, mi esposo y mi hija, al oriente de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztacalco. La casa donde vivimos fue comprada por mi abuela paterna con mucho esfuerzo a principios de los años 80. Antes de eso la propiedad era una vecindad, aunque originalmente había más gente, y ya en la actualidad solo vivimos 10 personas. La primera vez que escuché sobre esta mujer, sobre esta persona de la que les voy a hablar, yo tenía apenas 10 años. Solo fue un comentario de mi madre hacia mi abuelo. La muchacha anda llorando. Déjeme ponerle su vela. Eso fue todo. Nada más se dijo al respecto en ese momento. Desde que estaba en 6º de primaria me volví una fanática del terror. Me encantaba pedirle a mi mamá y a mi abuelo que me contaran cuentos, experiencias paranormales. Mi abuelo, que casi no estaba en casa por sus viajes, fue quien me contó esta historia. ¿Sabías que en la recámara de tu abuelita hay una muchacha encerrada? Eso fue antes de que tu abuela viniera para acá. La muchacha se colgó de una de las vigas del techo. Dicen los vecinos que llevaba semanas encerrada, pero casi no hablaba con nadie, que solo se escuchaba cómo tiraba cosas y lloraba. Un día dejaron de oírla, pero no fue sino hasta unos días después, cuando notaron un olor desagradable. Solo entonces se animaron a tocar a su puerta. Como no recibieron respuesta, la forzaron. Rompieron la puerta y la encontraron. Colgada. Pero tranquila, mija, no se sale. Sigue ahí colgada. Solo cuando la escuches llorar, hay que ponerle su veladora. Eso fue lo que me dijo. Fue entonces cuando entendí por qué había veladoras ocasionales en el tocador de mi abuelita y que los llantos que a veces escuchaba no provenían de ella, de mi abuela. Hace 1 año estaba por bajar a desayunar con una de mis hermanas y mi mamá. Vivo en una recámara independiente de la casa, cuya escalera da directo al patio. Desde ahí tengo vista hacia la puerta principal y la planta alta. Justo al ras de la puerta de esta recámara hay una puerta de cristal corrediza que conecta con una escalera de caracol que sube a la azotea y baja al patio. Fue una de esas veces en que, sin motivo aparente, sentí la necesidad de voltear. Y fue entonces que la vi. Primero, una pierna saliendo por la puerta. Luego apareció todo su cuerpo. Era una mujer muy delgada y sucia. Llevaba un vestido corto que apenas le cubría. Estaba descalza y su cabello, que llegaba a la altura de los hombros, estaba enmarañado y lleno de suciedad. En ese momento me di cuenta de que no era mi hermana tratando de jugarme una broma. Si no me hubiera sorprendido tanto, habría pensado que era un indigente,
pero no era posible. La chica caminó los 2 metros del pasillo y luego desapareció de mi vista. Fue entonces que corrí con mi mamá, diciéndole que debíamos revisar la casa. Debo serles completamente honesta. Al verla, no recordé la historia que mi abuelo me había contado años atrás. Fue mi mamá quien me lo recordó cuando le conté lo que acababa de ver. Solo dijo: ¿ya la viste tú? No sé cómo logró esta vieja que la pobrecita se saliera. Y es que resulta que desde hace algunos años, uno de los hermanos de mi papá está en una relación con una mujer originaria de Oaxaca. Ella vivió en la casa por un tiempo, hasta que tras una fuerte discusión, mi abuela le pidió que se fuera. A pesar de eso, todavía viene de visita y entra y sale con mi tío. Mis hermanas y yo, que somos quienes pasamos más tiempo en la casa, hemos notado que cada que ella viene, pasa algo extraño. Los gatos y los perros se alteran mucho. Alguien ve o escucha a la muchacha colgada, y los ruidos en la azotea se vuelven constantes. Canicas que caen, que ruedan, pisadas a altas horas de la madrugada, cuando ya no hay nadie caminando por la casa. A mí lo que me preocupa es que la muchacha ya no se queda solo en la recámara, que ahora también se aparece en el patio. Incluso, a veces se escucha claramente cómo suben y bajan las escaleras hacia mi recámara, unos pies descalzos durante toda la noche. Por ahora es todo lo que me gustaría contarles, pero prometo ponerme en contacto muy pronto. Lamentablemente tendré que hacerlo. Por el momento, les agradezco infinitamente que lean este relato, y si alguien tiene algún remedio, una oración, un ritual, lo que sea para apaciguar un alma en pena, por favor, compártala conmigo. Que tengan muy buenas noches.